Buenos días compañeros y profesor. Hoy vamos a hacer un experimento de topografía donde vamos a calcular un triángulo equilátero, el perímetro y el área, donde este triángulo consta de 3 puntos A, B y C. Y aquí vamos a hacer un proyecto de sembrío de pastura. Los integrantes son Miguel Freire, Priscila Caicedo, Natalie Grain, Yarix Amero, Melanie Vélez y mi persona Mateo Albuja. Ahorita vamos a medir desde el punto A al punto B. Miguel Freire, ayúdame por favor. Ven por favor, Miguel. Donde podemos ver que su medida de la primera abertura del punto A, B es 17 metros. Vamos a medir la abertura del triángulo. Ven por favor. Donde vemos que tiene 15 metros de abertura. Procederemos con el siguiente del punto A al punto C. Donde vemos que su medida también es 17 metros. Medición con cinta. La operación de medir con cinta se la conoce como cadeneo. Este tipo de cintas son realizadas de diferente material, peso y longitud. Entre ellas encontramos la cinta de acero, que tiene una longitud de 10 a 50 metros. Este tipo de cinta presenta en su primer metro en decímetros o en otras en el último. Tienen un peso de 1 a 1.5 kilogramos por 30 metros. La cinta de tela está hecha de un material impermeable que tiene hilos de acero o bronce para que no se alargue. Tiene una longitud de 10 a 30 metros. Es utilizada solo para levantamientos no muy largos. La cinta de metal Invar. Esta cinta está realizada con níquel y un complemento de acero. La cinta Invar es utilizada para levantamientos geodésicos y por su gran costo no es utilizada para levantamientos topográficos. La cinta de fibra de vidrio. Esta cinta es una de las más utilizadas ya que es muy flexible, de bajo peso, no presenta conductividad de electricidad y es usada para levantamientos de largas distancias. Cartera de campo. La parte más importante del trabajo de campo es la toma de datos de las mediciones angulares o lineales y su registro correspondiente en una de las libretas especiales que se llaman carteras. Las notas de campo corresponden al registro de levantamientos que se llaman en limpio y como tal deben amanecer con toda claridad y deben contener la mayor cantidad de datos descriptivos complementarios posibles para evitar confusión y deben tener una interpretación fácil, única y por cualquier persona que entienda el trabajo topográfico. Se clasifican en carteras de tránsito, que las de tránsito son las que se utilizan para levantamientos planimétricos de tipo general. La página al lado izquierdo se hallan divididas en varias columnas con un rayado horizontal por filas. La cartera de nivel se utilizan para el registro de las mediciones o lecturas
con los equipos apropiados, niveles topográficos y de mira, para la determinación de las alturas de punto con una posición definida en el terreno. Carteras para toma de topografía se utilizan para el registro de operaciones en nivel de parcelas, de lotes, franjas de terreno, donde se indica la posición relativa de puntos de igual cota, puntos de quiebre del terreno o puntos de distancia fijas medidas desde una línea de referencia. Carteras de chaflane se utilizan para el registro de cálculos de áreas, métodos geométricos. Para lograr efectuar este método es necesario llevar a cabo la fórmula de pendiente dado de dos puntos, que es igual m igual y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Tiene que despejar la ecuación de la recta ya teniendo la pendiente y los dos puntos, que son y igual mx más b, donde las pendientes m y b. Igualamos las dos ecuaciones resultantes de los puntos llevando a cabo la intersección. Dibujamos la pintura con ayuda de cualquier programa graficador y dividimos la figura en triángulos. Aplicamos la fórmula de la recta perpendicular con la ecuación, sabiendo que y menos y1 es igual a m x menos x1. m1 por m1 igual a menos 1. Ya encontrar las perpendiculares y los puntos de corte necesarios, aplicamos fórmula de distancia y finalmente resolvemos los triángulos con la siguiente fórmula y sumamos todas las áreas, obteniendo el final de área de toda la figura. Tenemos el método de integración, que en ocasiones el cálculo de una integral definida es un intervalo resultante tan complicado que se hace casi irresoluble. El método topográfico se basa en solo aplicar la fórmula de los trapecios ya teniendo en cuenta las coordenadas, es decir, en nuestro ejemplo se utilizarían los puntos de corte resultantes de igualar las dos ecuaciones. El método por Herón, este método se basa en conocer las distancias de todos los lados del triángulo y aplicar la fórmula ya demostrada. Y finalmente se suman todas las áreas de los triángulos y queda como resultado el área de toda la figura. Poligonal base. En el uso de poligonales es uno de los procedimientos topográficos más comunes. Se usan generalmente para establecer puntos de control y puntos de apoyo para el levantamiento de detalles y elaboración de planos para el replanteo de proyectos y para el control de ejecución de obras. En forma general, los poligonales pueden ser clasificados en poligonales cerrados, que son los cuales el punto de inicio es el mismo punto de cierre, proporcionado por los tanto control de cierre angular y lineal. El poligonal es abierta, es de enlace con control de cierre en los que se conocen las coordenadas de los puntos iniciales y final, y la orientación de las lineales inicial y final, siendo también posible efectuar los controles de cierre angular y lineal. También tenemos el equipo usado en la medición con cinta. La medición de una distancia con una cinta métrica se llama cadenar, porque el equipo utilizado tradicionalmente era la cadena de medición de 100 pies de largo, donde cada eslabón medía un pie. Tipo de cintas métricas. Entre esas está la cinta de acero, que es utilizada para medir de precisión las longitudes más habituales, que son de 20, 25, 30 y 50 metros. También están las cintas de tela, hechas de material impermeable y entretejidas con hilos finos de acero o bronce para evitar que se estiren, y generalmente equipo para medir con cinta. Está el nivel manual, que se usa para hacer con la cinta sea horizontal cuando no se puede aterrizar en el suelo, y para determinar las diferencias de alturas con un poco de precisión. Una variante es el nivel, que tiene con un arco graduado que le permite medir ángulos de elevación y pendiente. Agujas, fichas o piquetas son varillas de acero de 25 a 30 centímetros y se suministran en un extremo de un anillo. Los jalones o balizas son postes de madera o aluminio de 2 a 3 metros de longitud, pintados en banda de 20 centímetros en blanco y rojo. Las líneas de plomada es un peso de bronce
de forma cónica suspendido con un alambre. Su propósito es definir la dirección de la vertical y por lo tanto sirve para determinar un punto en el suelo a cierta altura. Medición de distancia cuando se presenta obstáculo. La medición de distancia entre dos puntos constituye una operación común en todos los trabajos de topografía. El método de los instrumentos seleccionados en la medición de distancia dependerá de la importancia y precisión requerida en el estudio de reconocimiento previos en algunos trabajos geológicos, de agricultura y en localizaciones de puntos marcas sobre el terreno para operaciones de replanteo, etc. Medición de distancia con odómetros. El odómetro o rueda de medición es una rueda que gira sobre la superficie del terreno, convierte el número de revoluciones obtenidas en distancia inclinada. La K puede ser leída directamente sobre un cortador de pantalla digital, a pesar de ser un instrumento rápido, fácil de utilizar, precisión ilimitada, por lo que básicamente se utiliza en el chequeo de distancias realizadas por otros métodos de reconocimiento previos, los inventarios viales. Medición de distancia con telémetro. El telémetro es un instrumento óptico que mide distancias inclinadas por simple condensación sin necesidad de colocar miras ni señales en el punto al cual se desea determinar la distancia. Debido a su limitada precisión de su uso, queda prácticamente restringido a operaciones de exploración, reconocimiento de estudios, ruta, etc., siendo su mayor aplicación operaciones militares. Medición de distancia con cintas de acero. Como se vio en el capítulo correspondiente, el instrumento simple de precisión de medición de distancia con cinta métrica depende de las condiciones calibraciones específicas por el fabricante. Difícilmente en el campo podemos obtener las condiciones de calibración. Además del proceso de medición, introducen una serie de errores, tanto sistemáticos como alternatorios, que son inventados, pero podemos corregir o reducir al mínimo mediante el empleo de técnicas y equipos adecuados. Errores sistemáticos. Pendientes, graduaciones, temperaturas, tensiones catenarias. Errores alternatorios son pendientes, temperaturas, tensiones catenarias y alineación. Errores de grosor. Confundir marcas en el terreno, error de lectura, error de anotación, errores aritméticos a suma distancia parcial. Levantamientos con cinta. Los planos mapas cartográficos son los dibujos que muestran las principales características físicas del terreno, tales como edificios, cercas, caminos, ríos, lagos y bosques, así como las diferencias de alturas que existen entre los accidentes de la tierra, tales como valles, colinas. Los planos mapas topográficos se basan en los datos que recorren durante los levantamientos topográficos. Determinación de ángulos internos. En topografía es aceptable una fórmula que por medio de 3 distancias se puede encontrar el ángulo entre las líneas. Determinar la área de trabajo. Aquí se debe observar las dificultades que representa la superficie a medir y tomar precauciones dadas en la anterior práctica. Alinear de los puntos. Como anteriores, prácticamente ya se sabe alinear de 2 puntos. En este caso se procede de igual manera, tomando como referencia los puntos dados como la marca R. Aquí los procedimientos es a ceñir radios R de 10 metros por cada punto, que a la vez cortaba las líneas o rectas salientes de dicho punto. En cada intersección se colocan las estacas delimitando el punto 1 y punto 2. Medir las distancias con X. La distancia X es desde los puntos cortadores por el radio R, llamados punto 1 y punto 2. Apuntar los datos. Existe una tabla donde ahí se deberán anotar para evitar confusión. Procedimientos, instrumentos, utilizar cintas métricas, jalón, aguja, escuadra de agrimensor y brújula, precisión. Mantener horizontal la cinta a ojo, aunque es mejor obtenerlo por medio de un nivel de mano. Usar la plomada para proyectar los extremos de la cinta sobre el terreno. Aplicar una tensión conveniente, principalmente métodos de levantamiento con cinta. Radiación, polígono cerrado, polígonos abiertos. Ordenada, triangulación, proceso de levantamiento, trabajo de campo. Tomar directamente de datos. El trabajo de oficina, cálculos, dibujos, que depende del tipo de levantamiento, clase de levantamiento. Los que tienen por objeto la determinación y fijación de los líneas de terreno, los que han de servir de base a otros proyectos. Métodos de levantamiento con cinta.
La medición de distancia es la base de topografía independiente de las irregularidades del terreno. La distancia entre dos puntos es la proyección horizontal entre las líneas desplomadas que pasa por dicho punto. El método más común para medir dos distancias es por medio de cinta. Medir directamente, conocido como calentamiento, y para su ejecución se necesita 3 o 4 personas. El candelero delantero lleva el acero de la cinta, el encargado de tensar la cinta, y el candelero trasero quien sostiene la tensión efectuada por el candelero delantero. El alineador quien es el encargado de dar la dirección entre dos puntos cuando sea necesario. El anotador es el que lleva el registro de campos levantados. Recordemos que la medida de distancia entre dos puntos podrá ser directamente e indirecta. Directa relacionada con cintas cadenadas directas sobre el terreno, indirectas estadías y teodolitos, pues transmisiones de onda. Cintas alzan con longitudes 10, 20, 30 y a 25 y 50. Este tipo de cintas tiene graduados de primer metro, de decímetro, y otras también, el último, se hacen con acero de 3 octavos de pulgada con un ancho de varía de 6 a 9 milímetros y pesa entre 1.5 por cada 30 metros. Cinta de tela está hecho de un material impermeable, llega en tejido, pequeños hilos de acero, bronce, para evitar que alargue. Por lo general viene en longitud de 10, 20, 30 metros. Este tipo de cintas no se usa grandes levantamientos. La cinta metal invade y se fabrica con una alineación de níquel del 35% y completamente de acero. Este acero enrollado forma un círculo de 24 de ancho. Debe de tener mucho cuidado con la manipulación de esta cinta. Son conocidas comúnmente la cadena. Está hecha con establones metálicos de 20 centímetros y a cada metro tiene una placa. Gracias. El día de hoy es la unidad 2, lo que es la medición con cinta. Primero debemos entender desde dónde nace esto, qué entendemos nosotros por lo que es topografía. La topografía es una ciencia como todas, se la considera geométrica porque esta aplica una descripción en lo que es la porción relativamente pequeña de la Tierra. Si estamos hablando de campo o naturaleza, entonces tenemos una representación en superficie terrestre. Y si estamos hablando en el término urbano, puede estar representada a través de muros, edificios, calles, carreteras, entre otras. El trabajo topográfico posee dos actividades, en la cual una va a ser en la parte de las mediciones, que estas van a tener puntos en un terreno, y en el otro va a tener un camino inverso, siempre y cuando venga desde los puntos sobre el terreno. Nosotros debemos tener claro que esto viene a raíz de un ingeniero o de una ingeniería o una arquitectura que influye mucho, ya que estos elementos se dan a conocer y se encuentran fijos en el suelo. Con base a esto, nosotros hemos analizado que a través de los avances tecnológicos tenemos aparatos topográficos que nos permiten conocer medidas precisas, en las cuales nosotros tenemos métodos y equipos presentes, como lo es los aparatos topográficos, que nos van a permitir a nosotros determinar cuáles son las mediciones y cuánto nosotros vamos a determinar un levantamiento de un lote con cinta. Si nos podemos dar cuenta, en el experimento que hizo el compañero o en el trabajo que realizó el compañero Mateo, se determinó, como quien dice, tres medidas, en las cuales eran desde el punto A, punto B y punto C. En la del punto A al punto B daba 20 centímetros, del punto B al punto C daba 20 metros, perdón, en el anterior también era metros, y desde el punto B al punto C daba 23.6 metros. No era igual porque el espacio variaba de la manera triangular. Obviamente no nos va a permitir que esto dé igual. Debemos entender que un levantamiento con cinta es un levantamiento topográfico, en la cual se usa la cinta métrica metálica, y esta va a ser templada, siempre se va a utilizar de la manera templada. En un tránsito o un teodolito es un aparato que mide los ángulos horizontales y verticales, ya sea en lo que es una plomada. En lo que es cómo se hace un levantamiento con cinta, una persona desconocida necesita hacerlo y no sabe cómo se genera un teodolito para medir ángulos, y se usa una cinta o distanciómetro, que esta es para medir las distancias.
¿Qué podemos argumentar más en lo que sería este levantamiento con cinta o en la unidad que nos tocó? Que los métodos para el levantamiento con cinta hay una radiación, una poligonal cerrada, una poligonal abierta, están las ordenadas, está la triangulación, el proceso de levantamiento, el trabajo de campo, cómo uno toma las muestras directas, el trabajo de oficina, los cálculos y los dibujos exactos del tipo de levantamiento que nosotros vamos a requerir. Existen varias clases de levantamiento, como los que tienen objeto por determinación y una fijación directamente específica de los terrenos, los que van a servir de bases para otros proyectos. También tenemos que tener en cuenta que el levantamiento topográfico planímetro se utiliza necesariamente afuera de las universidades nacionales para ocurrir nosotros un antiplano. Los levantamientos topográficos se realizan con el fin de realizar una configuración de terreno, es decir, que dentro de la posición de la superficie sobre la tierra, de elementos o instalaciones, esta es construida por el hombre. El levantamiento con cinta métrica es aquella que se usa la cinta y el equipo auxiliar. Se emplean terrenos posiblemente planos y despejados en dimensiones reducidas. También se puede determinar que se efectúa dividiendo triángulos a la poligonal y hay un apoyo en dichos triángulos para que posterior haya un cálculo de ángulos y de superficie. Existe también lo que es el método diagonal, el método de lados de liga, el cuaderno de campo topográfico. Se dice que es una libreta topográfica que por lo general la usan los ingenieros para formar un croquis y anotar los datos relevantes de lo que es el trabajo en el campo. Lo que es estaca se utiliza principalmente como de una manera improvisada. Cuando nosotros queremos poner en cierto determinado espacio, aquí ponemos una estaca en el punto A, en el punto B, y si yo quiero determinar el punto C, pues también me permite ingresar otra estaca más y poder nosotros con la cinta métrica poder hacer lo que es el proceso de la medición. El yeso es un sulfato cálcico. Se usa en el campo topográfico para limitar en un área de estudio, es decir, que va a permitir señalar. La calculadora científica es capaz de efectuar cálculos aritméticos y es utilizada para el área para calcular nosotros lo que es los ángulos y las longitudes, que siempre van a darnos por lo general en medidas del sistema internacional. La planimetría con cinta también significa que hay a veces distancias que no son proyectadamente horizontal, pero tiene un determinado punto específico que sin embargo cuando se va a hacer la medición pasa de manera de la medida directa y es conocida como cadenamiento, y para que ésta se ejecute se necesitan 3 o 4 personas y estas son las involucradas: los cadeneros, el alineador, el anotador y por último los relevantes, que serían, en tal caso, el cadenero es quien lleva la cinta, el encargado de tensar la cinta, y el cadenero trasero es el que sostiene la tensión efectuada, como el cadenero delantero. Es decir, que vamos a utilizar un cadenero delantero y otro cadenero trasero. Y lo que es el alineador y el anotador. El alineador es quien va a tensar la cinta y el anotador es quien va a llevar los datos específicos de la medida que estamos haciendo, sea de manera directa o indirecta, que van a ser que van a ser dichas cadenas. También podemos determinar que como conclusión nosotros damos en este proyecto que hemos hecho una investigación de manera virtual, lo que significa que nos llegamos a determinar lo que es un lote, que es un lote también, cómo se utiliza de manera real la cinta, las estacas, la calculadora, ya que es lo principal que un ingeniero debe conocer por sí. Ya esto se siembra de formar el terreno que se necesita para no establecer las medidas exactas y determinar que varios desacuerdos, o sea, 1 centímetro menos, 1 milímetro menos que se escape, no vaya a formar un caos. Entonces, para hacer el levantamiento con lotes también se utilizan lo que es el uso de herramientas que permitan el levantamiento topográfico, ya que así los resultados son más claros y precisos.
Para esto también es esfuerzo y conocimiento y desarrollo del propio estudiante que se está formando como tal. Como recomendaciones podemos indagar que se puede investigar que nosotros debemos consultar más para tener más en claro, y sobre todo pues hacer la práctica mediante un ejercicio para nosotros poder tener una medida clara. Gracias, esta fue la participación de nuestro grupo.